Señor Wright, su madre le está demandando por la mitad de la herencia de $4 millones de su abuelo. Las palabras del agente judicial resonaron en la entrada de mi casa en Charleston como un disparo en el silencio de la mañana. Estaba sosteniendo una taza de café aún humeante, observando los últimos hibiscos rojos del jardín que mi abuelo plantó hace 3 décadas. La misma mujer que me abandonó cuando tenía 6 meses ahora quería la mitad de lo que él me había dejado. Firmé el recibo de los documentos con manos perfectamente firmes, di las gracias educadamente y cerré la puerta. Solo cuando el sonido de los pasos del oficial desapareció en la acera permití que una fría sonrisa se dibujara en mis labios. Me llamo Leo Wright, tengo 32 años y acabo de recibir la declaración de guerra más patética de la historia. Celeste Wright, mi madre biológica, aparentemente decidió que 3 décadas de ausencia total le daban derecho a $4 millones. La misma mujer que nunca me envió una tarjeta de cumpleaños, nunca me llamó cuando me rompí el brazo a los 8 años, nunca apareció en mi graduación en Derecho. Ahora quería, su parte, de la herencia del juez Franklin Cole. Mi abuelo. El hombre que me crió desde que era un bebé, cuando ella y mi padre decidieron que la responsabilidad parental era una carga demasiado pesada de llevar. Caminé hasta el despacho, donde la foto de mi graduación en la Facultad de Derecho aún ocupaba un lugar de honor en la estantería. El abuelo Franklin estaba a mi lado, orgulloso, con su toga negra y esa sonrisa que reservaba para momentos especiales. A la abuela June le hubiera encantado estar allí, pero el cáncer se la llevó 2 años antes. Ellos fueron mi verdadera familia durante 32 años. Y ahora Celeste creía que podía simplemente aparecer y reclamar la mitad de todo lo que habíamos construido juntos. Abrí los documentos legales sobre la mesa de caoba que había pertenecido a mi abuelo. El caso estaba bien fundamentado, obviamente preparado por abogados caros. Alegaciones de manipulación de ancianos, influencia indebida y abandono familiar forzado. Cada palabra era una mentira calculada. Pero mientras leía las acusaciones, sentí algo diferente de lo que Celeste probablemente esperaba. No era ira ni desesperación. Era una satisfacción fría y meticulosa. Ella no tenía ni idea de lo que acababa de desencadenar. Porque durante todos estos años como abogado especializado en derecho sucesorio, había aprendido una cosa fundamental: quien abandona a un niño deja huellas. Y esas huellas, cuando se documentan adecuadamente, cuentan una historia muy diferente a la que ella pretendía vender al tribunal. Cogí mi teléfono y marqué el número de la mejor abogada de familia de Charleston. ¿Amelia Santos? Soy Leo Wright. Necesito su ayuda para un caso que va a ser interesante. Mientras esperaba a que contestara, volví a observar el jardín. Las hibiscos rojas se mecían suavemente con la brisa matinal, tal y como la abuela June siempre había dicho que harían. Seguirían floreciendo mucho después de que las personas que las plantaron se hubieran ido. Si te está gustando esta historia de familia, traición y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo se desarrollará esta batalla legal. Porque Celeste Wright estaba a punto de aprender una lección muy cara sobre la diferencia entre ser madre biológica y ser una verdadera familia. Y cuando descubriera lo que había guardado todos estos años, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Amelia Santos contestó el teléfono mientras yo observaba una vieja foto que el abuelo Franklin tenía en su escritorio, yo a los 2 años, corriendo por el jardín mientras la abuela June regaba los hibiscos. Ni rastro de Celeste o de mi padre Gavin en las docenas de fotos repartidas por la casa. Leo, acabo de leer los documentos que me enviaste por correo electrónico. Esa mujer tiene valor, hay que reconocerlo. Celeste Wright, 49 años, divorciada 3 veces, actualmente residente en Miami con su cuarto marido, un empresario de 60 años que conoció en un crucero hace 6 meses. Mi investigación privada había sido rápida y reveladora. Ella alegaba en el proceso que mi abuelo los había alejado deliberadamente, a ella y a mi padre de mí, creando un ambiente hostil que los obligó a mantener la distancia por el bien de su hijo. La narrativa pintaba a Franklin y June como manipuladores que utilizaron a un niño inocente para chantajear a sus padres biológicos. Cada palabra era una mentira meticulosamente construida. Amelia, tienes que ver algo. Te lo envío ahora mismo. Abrí el archivo que había preparado durante los últimos 5 años, desde que empecé a ejercer como abogado en casos de familia. Un dossier completo sobre Celeste y Gavin Wright, que incluía registros bancarios, correspondencia y documentación a la que ellos nunca imaginaron que yo tendría acceso. Porque mientras ellos vivían sus vidas fingiendo que yo no existía, me convertí exactamente en el tipo de abogado al que debían temer. Dios mío, Leo. ¿Recibieron dinero de tu abuelo? $3,200 al mes,
durante 22 años. $92.800 en total, ajustados a la inflación. Mi voz era clínica, profesional. Nunca dejaron de pagar. Nunca enviaron una foto mía. Nunca preguntaron si estaba enfermo, si necesitaba algo, si me iba bien en el colegio. El silencio al otro lado de la línea duró unos largos segundos. Celeste había basado su petición en la alegación de que Franklin la había alejado económicamente de la familia. Que ella luchó desesperadamente por mantener el contacto conmigo, pero se lo impidió un abuelo controlador y posesivo. Mentiras. Todas ellas. Tenía las copias de los cheques cancelados. Tenía los extractos bancarios que mostraban que ella depositaba religiosamente cada centavo que él enviaba. También tenía algo que ella definitivamente no esperaba: las cartas. Decenas de ellas, escritas por la abuela June durante 3 décadas, todas de vuelta sin respuesta. Leo, querido, ha marcado hoy su primer gol en el fútbol. Adjunto foto. Leo ha sacado la máxima nota en matemáticas. El profesor dice que tiene un talento especial. Leo ha preguntado cuándo vendrá a visitarlo su madre. No supe qué responder. Cada carta de vuelta con el sello: se ha mudado, dirección desconocida, incluso cuando June las enviaba a la dirección que figuraba en los cheques depositados esa misma semana. Estaba evitando el contacto a propósito, murmuré, hojeando las cartas amarillentas por el paso del tiempo. Pero lo que realmente me producía esa fría satisfacción era el otro archivo. El que Celeste no sabía que existía. Porque durante todos esos años, mientras ella construía su nueva vida en Miami, gastando el dinero que mi abuelo le enviaba religiosamente, yo me convertí en abogado especializado en derecho sucesorio. Y los abogados especializados en herencias saben exactamente cómo investigar el pasado financiero de las personas que impugnan testamentos. Celeste Wright tenía un historial. Un patrón. 3 divorcios, todos ellos con disputas por la propiedad. 2 intentos anteriores de impugnar testamentos de parientes lejanos. Una demanda contra su propia madre por una casa en Tampa que perdió por abandono familiar. No era una madre arrepentida que intentaba reconectar con su hijo. Era una profesional en disputas de herencias que vio una oportunidad de $4 millones. Leo, tengo que preguntarte algo difícil. Amelia dudó. ¿Cómo te sientes al respecto? Emocionalmente, quiero decir. Volví a mirar la foto sobre la mesa. Ese niño de 2 años corriendo por el jardín no sabía que estaba siendo abandonado. No sabía que pasaría toda su vida construyendo defensas contra un rechazo que no comprendía. Pero el hombre de 32 años sentado en esa silla sabía exactamente qué hacer con ese dolor. Me siento preparado, Amelia. Por primera vez en mi vida, me siento completamente preparado. Porque Celeste Wright había cometido un error fundamental. Asumió que yo era solo el nieto huérfano de un juez fallecido, fácilmente intimidable por los procesos judiciales y las acusaciones de manipulación. No tenía ni idea de que se enfrentaba a alguien que había pasado 32 años estudiando el abandono familiar. Alguien que había convertido su propio rechazo en una especialización profesional. Y cuando descubriera el tipo de abogado que realmente era, cuando viera la documentación que había recopilado sobre ella durante años, ya sería demasiado tarde para echarse atrás. Pero primero, necesitaba que se sintiera segura. Necesitaba que creyera que estaba ganando. Porque la caída más devastadora siempre viene después de la sensación de victoria. La primera audiencia estaba prevista para la semana siguiente, pero Celeste no esperó tanto para comenzar su campaña de destrucción. El lunes encontré un mensaje suyo en mi contestador. Ya no era la voz distante y profesional del proceso judicial. Era personal, manipuladora, con ese tono maternal falso que nunca había usado conmigo cuando realmente necesitaba una madre. Leo, querido, sé que estás recibiendo malos consejos sobre nuestra situación familiar. Pero tienes que entender que soy tu madre y que lo único que quiero es que nuestra familia se reconcilie. No tiene por qué ser así, hijo. Hijo. La palabra sonó como una broma cruel después de 32 años de silencio. Pero fue el miércoles cuando mostró quién era realmente. Amelia me llamó alterada. Leo, tienes que ver esto ahora mismo. Celeste había concedido una entrevista al Charleston Herald. El titular gritaba: madre desesperada lucha contra su hijo manipulador por la herencia familiar. La historia que contó era una obra maestra de ficción. Según su versión, ella había luchado incansablemente por mantener el contacto conmigo, pero mi abuelo había saboteado sistemáticamente todos sus esfuerzos. Pintó a Franklin como un hombre controlador y posesivo,
que utilizó a un niño inocente como arma emocional contra sus padres biológicos. Me decía que no era lo suficientemente buena para ser la madre de Leo, lloraba ante el periodista, que tenía que demostrar mi valía antes de poder verlo. Mientras tanto, le estaba llenando la cabeza a mi hijo con mentiras sobre mí. Cada palabra era una puñalada calculada en la memoria del hombre que me crió. Pero lo peor estaba por llegar. En la entrevista, Celeste afirmaba que yo había heredado la naturaleza manipuladora de mi abuelo y que estaba repitiendo el mismo patrón de control al negarle el acceso a lo que era, legítimamente, suyo por derecho maternal. Aprendió de los mejores, suspiraba. Franklin volvió a mi propio hijo en mi contra, y ahora Leo está haciendo lo mismo conmigo. Terminé de leer el artículo sentado en el porche trasero, en el mismo columpio donde el abuelo Franklin me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 7 años. Las mismas manos que temblaron cuando leí sobre mi naturaleza manipuladora, fueron las que me sostuvieron pacientemente mientras me explicaba que cada movimiento en el tablero tenía consecuencias. Piensa 3 jugadas por delante, Leo. Siempre 3 jugadas por delante. Mi teléfono no dejaba de sonar. Compañeros de la oficina, amigos de la universidad, incluso vecinos que querían saber si la historia era cierta. La narrativa de Celeste se estaba extendiendo como la pólvora, y podía sentir como décadas de reputación se desmoronaban con cada llamada. Fue Marta, nuestra antigua ama de llaves, quien trajo las peores noticias. Leo, querido, han estado aquí hoy. Celeste y un hombre al que presentó como investigador privado, habían aparecido en la casa donde crecí, alegando tener derecho legal a inspeccionar la propiedad que estaba en disputa. Marta, que ya tenía 75 años, se sintió intimidada y les dejó entrar. Lo fotografiaron todo, Leo. Cada habitación, cada cajón que pudieron abrir. Hicieron preguntas sobre tus rutinas con el juez Cole, sobre cómo te trataba a ti en comparación con cómo trataba a tu madre cuando ella llamaba. Cuando mencionó que Celeste se había llevado varias cartas y documentos del escritorio de su abuelo, algo dentro de mí cambió radicalmente. Ya no se trataba de dinero. Ya no se trataba de la herencia. Se trataba de proteger la memoria de las únicas personas que me habían amado incondicionalmente contra alguien que aparecía de la nada para reescribir nuestra historia. Esa noche, me senté en el sillón de cuero donde Franklin solía leer jurisprudencia y tomé la decisión que lo cambiaría todo. Cogí mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. ¿Detective Morrison? Soy Leo Wright. ¿Se acuerda de mí de la Facultad de Derecho? Necesito un favor. Un gran favor. Morrison se había especializado en investigaciones financieras corporativas después de graduarse. Si Celeste quería una guerra de narrativas, la tendría. Pero no tenía ni idea del tipo de arsenal que había desarrollado durante mi carrera. Porque mientras ella construía su historia de madre abandonada, yo había pasado los últimos 5 años procesando precisamente a personas como ella. Personas que aparecían de la nada alegando derechos familiares sobre herencias sustanciales. Conocía todos los trucos. Conocía todos los patrones. Y lo más importante, sabía exactamente cómo descubrir lo que ocultaban. Morrison, necesito que hagas una investigación completa sobre Celeste Wright. Historial financiero, antecedentes penales, patrón de relaciones, cualquier proceso judicial anterior. Todo. Leo, eso costará unos $5,000 para hacerlo bien. Hazlo por 10,000. Quiero que sea impecable. Mientras ella dormía en Miami, probablemente soñando con $4 millones, yo estaba montando una operación que revelaría cada estafa, cada mentira, cada manipulación que había perpetrado en los últimos 30 años. Si estás siguiendo esta guerra entre madre e hijo, suscríbete al canal porque la verdad sobre Celeste Wright estaba a punto de salir a la luz de una forma que ella nunca podría haber imaginado. Porque durante todos estos años en los que ella me ignoró por completo, me convertí exactamente en el tipo de persona a la que ella debería temer, un abogado especializado en destruir casos fraudulentos de herencias familiares. Y cuando descubriera a qué tipo de información tenía acceso a través de mis contactos profesionales, cuando viera que su propia campaña mediática solo me había dado la motivación final para utilizar todos los recursos a mi alcance, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. La batalla no había hecho más que empezar. Y, a diferencia de ella, yo sabía exactamente cómo acababan esas guerras. Especialmente cuando una de las partes había pasado 3 décadas reuniendo las armas adecuadas para esa lucha en concreto. La llamada de Morrison llegó el viernes, 3 días antes de la vista preliminar. Leo, tienes que sentarte para oír esto. Celeste Wright no es solo una madre oportunista. Es una profesional.
Abrí el portátil mientras Morrison hablaba, conectando nuestra videollamada. Su pantalla mostraba una presentación meticulosamente organizada con fotos, documentos y una línea de tiempo que abarcaba 15 años. Empezando por la última década, Morrison hizo clic en la primera diapositiva. 3 procesos de herencia impugnados. 2 contra tíos lejanos en Florida, 1 contra su propia madre en Tampa. El patrón es idéntico en todos. Reaparece en la vida de las personas después de años de ausencia alegando derechos familiares. La foto de Celeste en la pantalla mostraba a una mujer diferente a la que había llorado en el periódico. Estaba en un yate en Miami, luciendo joyas caras, junto a un hombre mayor al que no reconocí. Este es Douglas Patterson, su tercer marido. Murió de un ataque al corazón en 2018, dejando una herencia de $1,500,000. Celeste impugnó el testamento alegando que su hija había manipulado a su padre. Déjame adivinar, interrumpí. Perdió. Peor aún. Descubrieron que estaba falsificando documentos médicos para demostrar demencia senil. Casi la arrestan por fraude documental. Morrison pasó a la siguiente diapositiva, mostrando documentos bancarios que me helaban la sangre. Leo, ¿recuerdas los $3,200 mensuales que te enviaba tu abuelo? Ella utilizaba esa cantidad como entrada para estafas de inversión. Esquemas piramidales, criptomonedas falsas, cualquier cosa que prometiera un rápido retorno. Las pruebas se acumulaban en la pantalla, extractos bancarios que mostraban depósitos regulares del dinero del abuelo que se transferían inmediatamente a cuentas en el extranjero, registros de empresas fantasma, documentos de procesos en los que los inversores la acusaban de estafa. En 2020, convenció a 17 jubilados de Florida para que invirtieran sus ahorros en una empresa de paneles solares inexistente. Se fugó con $400,000. Sentí una fría satisfacción creciendo en mi pecho. No se trataba solo de abandono familiar. Celeste Wright era una delincuente profesional que veía las herencias como oportunidades de negocio. Morrison, ¿tienes pruebas suficientes para un proceso penal? Leo, tengo pruebas suficientes para enviarla a la cárcel durante una década. Pero dijiste que querías justicia legal, no penal. Tenía razón. Enviarla a la cárcel sería gratificante, pero no protegería la memoria de mi abuelo ni resolvería la narrativa que ella había plantado en los medios de comunicación sobre mi supuesta manipulación. Necesitaba algo más elegante. Algo que utilizara el propio sistema legal que ella intentaba explotar en su contra. Morrison, quiero que hagas algo específico. Rastrea cada centavo que mi abuelo le envió a lo largo de 22 años. Quiero saber exactamente cómo gastó cada dólar. Mientras él trabajaba, yo desarrollaba la estrategia que lo cambiaría todo. Como abogado especializado en sucesiones, sabía que la ley tenía una disposición específica para casos como este, la doctrina de la indignidad hereditaria. Si un heredero comete delitos contra el patrimonio o contra el difunto, puede ser declarado indigno de heredar. Pero no solo quería bloquear su herencia. Quería algo más devastador. El sábado por la tarde llamé a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como fiscal federal. James, necesito un favor. Estoy llevando un caso de fraude sucesorio que puede tener ramificaciones federales. Leo, sabes que no puedo interferir en casos civiles estatales. ¿Y si te digo que la persona involucrada tiene un historial de 15 años cometiendo fraudes interestatales utilizando herencias como capital inicial? El silencio al otro lado de la línea duró 10 segundos antes de que me pidiera, envíame todo. Era domingo cuando Celeste cometió su error fatal. Me llamó directamente a mi móvil. Leo, cariño, tenemos que hablar. Como familia. Su voz era diferente ahora. Ya no era la falsa maternidad del primer mensaje ni la desesperación fingida de la entrevista. Era calculadora, negociadora. Escucha, sé que estás molesto por toda esta situación legal. Pero mira, podemos resolver esto entre nosotros. No hace falta ir a los tribunales. Activé la grabadora del teléfono. En Charleston, era legal grabar conversaciones cuando una de las partes daba su consentimiento. ¿Qué tienes en mente, Celeste? Medio a medio. 2 millones para cada uno. Tú te quedas con la casa, yo me quedo con las cuentas bancarias. Sin abogados, sin peleas públicas, sin más titulares en los periódicos. ¿Y por qué crees que aceptaría eso? Su risa fue fría, calculada. Porque, querido, tengo cosas sobre tu abuelo que no querrás que se hagan públicas. Si estás siguiendo esta batalla legal entre madre e hijo, suscríbete al canal porque las próximas revelaciones mostrarán hasta dónde puede llegar una persona por dinero.
¿Qué tipo de cosas, Celeste? Documentos que muestran cómo trataba realmente a su familia biológica. Cartas en las que amenazaba con cortar el contacto si intentaba verlo. Pruebas de cómo me alejó sistemáticamente de ti. Cada palabra era una mentira perfectamente calculada. Pero ella no sabía que yo tenía las cartas originales de la abuela June, de vuelta sin respuesta. No sabía que tenía registros telefónicos de décadas de intentos de contacto ignorados. Leo, tienes 48 horas para decidir. Después de eso, esta información se hará pública. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. Celeste Wright acababa de cometer un delito de extorsión grabado. Durante los 2 días siguientes, monté una operación que combinaba 3 décadas de pruebas con 15 años de delitos documentados. Morrison finalizó el informe financiero mostrando que ella había utilizado $92.800 del dinero de mi abuelo para estafar a personas mayores. James confirmó que el FBI tenía suficiente interés como para abrir una investigación formal. Pero la pieza central de mi estrategia aún estaba por llegar. El lunes por la mañana, 1 hora antes de la audiencia, recibí la llamada que estaba esperando. Leo, soy Margaret Cole. La prima mayor de mi abuelo, ahora con 85 años, era la matriarca no oficial de la familia Cole. Respetada, influyente y dueña de una memoria impecable sobre 3 décadas de historia familiar. Margaret, gracias por devolverme la llamada. Querido, leí sobre esta terrible situación en el periódico. Esa mujer está tratando de manchar la memoria de Franklin. Margaret, necesito que hagas algo por mí. Algo que puede ser difícil. Lo que sea por la familia. Necesito que vengas hoy al tribunal y cuentes la verdad sobre los últimos 30 años. Sobre cómo Celeste realmente trató a nuestra familia. Su silencio duró solo un momento. Estaré allí en 1 hora. Mientras me dirigía al tribunal, repasé mentalmente cada elemento de la estrategia. Ya no se trataba de defender una herencia. Se trataba de desenmascarar a una delincuente profesional que había convertido el abandono familiar en un modelo de negocio. Celeste pensaba que estaba tratando con un nieto huérfano traumatizado por la pérdida de su abuelo. No tenía ni idea de que se enfrentaba a un abogado que había pasado 5 años estudiando precisamente a personas como ella. Y cuando descubriera que su propia llamada extorsiva se reproduciría en el tribunal, cuando viera las pruebas de 15 años de fraude, cuando se diera cuenta de que el FBI ya estaba investigando sus delitos anteriores, ya sería demasiado tarde para cualquier negociación. La guerra había comenzado en el momento en que decidió atacar la memoria del hombre que me crió. Pero la victoria vendría determinada por la diferencia entre alguien que había estudiado el abandono familiar como trauma personal y alguien que había convertido ese conocimiento en una especialización letal. Aparqué frente al tribunal y caminé hacia los escalones de mármol donde, 30 años atrás, mi abuelo me había llevado por primera vez para mostrarme dónde residía la justicia. Hoy, por fin, descubriría si tenía razón. El tribunal estaba abarrotado cuando llegué. Periodistas, curiosos e incluso algunos colegas abogados que habían venido a ver lo que prometía ser un interesante caso de derecho sucesorio. Celeste estaba sentada en la mesa del demandante, con un traje negro conservador y maquillaje discreto, claramente instruida por sus abogados para parecer una madre afligida en busca de justicia. Gavin estaba a su lado, nervioso, ajustándose la corbata cada pocos minutos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dedicó una sonrisa maternal falsa, como si estuviéramos en una reunión familiar normal en lugar de en una batalla legal que determinaría si una delincuente profesional podría robar $4 millones utilizando el abandono familiar como estrategia. Todos en pie para recibir al honorable juez Avery, anunció el alguacil. Richard Dale, el abogado de Celeste, comenzó su presentación inicial con la misma actuación teatral que yo esperaba. Pintó a mi abuelo como un hombre manipulador y controlador, que utilizó a una niña inocente para chantajear emocionalmente a sus padres biológicos. Señoras y señores del jurado, gesticulaba Dale dramáticamente, este caso trata de un hombre que secuestró emocionalmente a una niña de sus padres legítimos y pasó 3 décadas volviéndola en contra de su propia familia. Cada palabra era una mentira calculada, pero yo permanecí impasible. Amelia Santos me había enseñado que la primera regla del tribunal era nunca mostrar tus cartas antes de tiempo. La defensa alegará que los Wright abandonaron voluntariamente a su hija, continuó Dale, pero las pruebas mostrarán un patrón sistemático de alienación parental perpetrado por el difunto juez Cole. Cuando llegó mi turno, Amelia se levantó con la calma de quien cuenta con 3 décadas de experiencia y 2 carpetas llenas de pruebas devastadoras. Su señoría, mi cliente no necesita alegar abandono familiar. Puede demostrarlo.
Abrió la primera carpeta y sacó una pila de documentos bancarios. Durante 22 años, el juez Franklin Cole envió $3,200 mensuales a los demandantes. $92,800 en total. Ni una sola vez los Wright perdieron un depósito. Ni una sola vez preguntaron cómo estaba el niño al que, según alegan, se les impidió ver. Dale se levantó rápidamente. Protesto, su señoría. Irrelevante para la cuestión de la influencia indebida. Denegada. Continúe, doctora. Santos. Amelia sonrió y abrió la segunda carpeta. Estas son cartas enviadas por la esposa del juez Cole, June, durante 30 años. Invitaciones a cumpleaños, graduaciones, vacaciones. Todas devueltas con la marca, se ha mudado, dirección desconocida, incluso cuando se enviaban a direcciones donde los Wright depositaban los cheques esa misma semana. El murmullo en la sala del tribunal aumentó cuando Amelia mostró las cartas amarillentas por el paso del tiempo, cada una con el sello postal y las notas de June tratando desesperadamente de mantenerse en contacto con la hija que había abandonado a su propio bebé. Fue cuando Margaret Cole entró en la sala cuando el ambiente cambió por completo. A sus 85 años, la matriarca de la familia Cole caminaba con dignidad, apoyada en un bastón ornamentado. Cuando pasó por delante de la mesa de los demandantes, miró directamente a Celeste con una expresión que podría congelar el agua. «Doctora Santos», dijo el juez Avery, «la defensa puede llamar a su siguiente testigo». La defensa llama a Margaret Cole. Margaret se dirigió al estrado con la autoridad de alguien que había sido testigo de 8 décadas de historia familiar. Cuando juró decir la verdad, su voz resonó con claridad en la sala. S.R.A. Cole, comenzó Amelia respetuosamente, conoció a Celeste Wright durante los años en que estuvo involucrada con la familia Cole. Sí, la conocí. Brevemente. Antes de que abandonara a su bebé de 6 meses y desapareciera durante 3 décadas. Dale se levantó de un salto de la silla. Protesto. Caracterización tendenciosa. Se acepta. El testigo debe limitarse a los hechos. Margaret asintió con calma. Los hechos, su señoría, son que Celeste Wright apareció en la casa de mi primo Franklin en diciembre de 1991, embarazada y sin lugar donde quedarse. June y Franklin la acogieron, le proporcionaron atención médica y prepararon una habitación para ella y el bebé. Su voz se endureció ligeramente. 6 meses después del nacimiento de Leo, encontramos una nota en la mesa de la cocina. No puedo hacerlo. Cuídenlo. No la hemos vuelto a ver desde entonces. El silencio en la sala era absoluto. Celeste había bajado la cabeza, fingiendo estar emocionada, pero yo podía ver sus uñas clavadas en la mesa. S.R.A. Cole, continuó Amelia, durante estos 30 años, ¿ha habido algún intento por parte de la señora Wright de ponerse en contacto con su hijo? 1. En 2005, apareció pidiendo dinero para saldar una deuda de juego. Franklin le dio $5,000 y le pidió que visitara a Leo. Cogió el dinero y nunca volvió. Fue entonces cuando Amelia jugó su última carta. Su señoría, me gustaría reproducir una grabación de una llamada telefónica realizada por la demandante a mi cliente hace 3 días. Dale se levantó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Protesto. No se ha revelado previamente esta prueba. Su señoría, respondió Amelia con calma, esta grabación fue obtenida legalmente por mi cliente, quien consintió la grabación de acuerdo con las leyes de Carolina del Sur. Es una prueba directa de extorsión. Reproduzca la grabación. La voz de Celeste llenó la sala, cada palabra de su intento de chantaje resonando por los altavoces. La parte sobre tener información comprometedora, sobre mi abuelo, sobre darme 48 horas para aceptar su oferta, sobre hacer pública la información si no cooperaba. Cuando terminó la grabación, el silencio era ensordecedor. Celeste estaba pálida, comprendiendo por fin que acababa de escuchar su propia voz cometiendo extorsión grabada y reproducida en un tribunal público. Pero yo no había terminado. Su señoría, me levanté por primera vez. Me gustaría presentar pruebas adicionales obtenidas a través de una investigación privada autorizada sobre los antecedentes de la demandante. Amelia abrió la tercera carpeta y sacó el informe de Morrison. Durante los últimos 15 años, Celeste Wright ha impugnado 5 testamentos diferentes. En 3 casos, se descubrió que había falsificado documentos. En 2 casos, fue acusada de fraude contra personas mayores.
Utilizó sistemáticamente los $3,200 mensuales enviados por el juez Cole como capital inicial para estafas de inversión fraudulentas que perjudicaron a 17 jubilados de Florida en más de $400,000. Dale estaba desesperado. Protesto. Irrelevante. Prejudicial. Su señoría, respondí, este patrón establece que la demandante es una estafadora profesional que utiliza alegaciones de derechos familiares para atacar herencias. Es directamente relevante para su credibilidad y motivaciones en este caso. Denegada. Continué. Fue entonces cuando vi el momento exacto en que Celeste comprendió que lo había perdido todo. No fue cuando presenté las pruebas financieras. No fue cuando reproducimos su intento de extorsión. Fue cuando Amelia mostró la última pieza, una carta encontrada en el escritorio de mi abuelo, sellada y dirigida a mí, con instrucciones de abrirla solo en caso de que alguien impugnara su testamento. Amelia leyó la carta en voz alta. Leo, si estás escuchando esto, significa que alguien está intentando robar lo que hemos construido juntos. Quiero que sepas que cada centavo que le envié a Celeste fue documentado como caridad para una hija perdida, no como una obligación para una madre. Tú has sido mi verdadero heredero desde el día en que ella te abandonó. Has sido mi familia desde el primer momento en que me sonreíste. Y cualquiera que intente cuestionar eso nunca ha comprendido el verdadero significado de la palabra familia. Cuando Amelia terminó de leer, Celeste estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que finalmente había comprendido que había apostado por una batalla que ya estaba perdida antes incluso de comenzar. Porque durante todos esos años, mientras ella construía su carrera como estafadora profesional, yo me convertí exactamente en el tipo de adversario al que ella debería temer, alguien que transformó el abandono personal en una especialización letal. Y cuando el juez Avery golpeó el martillo declarando válido el testamento y ordenándole que pagara mis gastos legales por demanda frívola, finalmente comprendí lo que mi abuelo quería decir con justicia. No se trataba de venganza. Se trataba de proteger lo que realmente importa contra personas que confunden oportunidad con derecho. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Las consecuencias para Celeste Wright comenzaron incluso antes de que saliéramos del tribunal. Mientras Amelia organizaba los documentos de la victoria, observé a mi madre biológica tratando de escapar por la parte trasera del edificio, evitando a los periodistas que ahora querían saber sobre su carrera como estafadora profesional. El Charleston Herald, el mismo periódico que había publicado su lacrimógena historia sobre ser una madre desesperada, ahora estampaba un titular muy diferente: fraudadora profesional expuesta en el tribunal. La investigación federal que James había iniciado avanzó rápidamente. En 48 horas, los agentes federales estaban en Miami ejecutando órdenes de registro en el apartamento que ella compartía con su cuarto marido. $400,000 en fraudes interestatales habían llamado la atención de la Fiscalía Federal de una manera que ella nunca había previsto. Gavin, mi padre biológico, desapareció por completo. Según Morrison, tomó un vuelo a Canadá la misma noche de la audiencia, dejando a Celeste sola para afrontar las consecuencias legales de 3 décadas de delitos financieros. Pero las verdaderas consecuencias fueron mucho más allá del sistema judicial. Douglas Patterson Jr., hijo del tercer marido al que Celeste había intentado estafar en 2018, se puso en contacto conmigo una semana después del juicio. Había visto toda la cobertura mediática y quería darme las gracias por haber sacado a la luz el patrón delictivo que había destruido la memoria de su padre. Leo, ella casi consiguió convencer al mundo de que papá había perdido la razón en los últimos años. Tu victoria ha validado todo lo que intentábamos demostrar sobre ella. Fue a través de Douglas que descubrí el verdadero alcance de la carrera criminal de Celeste. No solo había atacado a 5 familias, como descubrió inicialmente Morrison. Había 17 casos documentados de personas mayores a las que había manipulado, chantajeado o estafado a lo largo de 2 décadas. Cada familia comenzó a ponerse en contacto conmigo, compartiendo sus propias historias de cómo Celeste había aparecido en sus vidas fingiendo ser una pariente lejana necesitada, una amiga de un familiar fallecido o una profesional que ofrecía servicios de cuidado de personas mayores. Margaret Cole, la matriarca de la familia que había testificado en el juicio, organizó una reunión en la casa de mi abuelo 3 semanas después del juicio. Acudieron decenas de personas, no solo familiares de los Cole, sino también vecinos, compañeros del tribunal donde trabajaba Franklin y amigos de la abuela June. Leo, me dijo Margaret, sosteniendo mis manos con sus manos de 85 años, tu abuelo estaría orgulloso no solo de que hayas defendido la herencia, sino de cómo has protegido la verdad sobre quién era realmente. Fue en esa reunión cuando comprendí algo fundamental: la batalla nunca había sido por el dinero.
Había sido por proteger la historia de la familia que me crió contra alguien que intentaba reescribirla en su propio beneficio. En los meses siguientes, utilicé los recursos de la herencia de una manera que sé que Franklin habría aprobado. Creé un fondo legal para familias víctimas de fraudes sucesorios, ofreciendo representación gratuita a personas que no podían pagar abogados caros cuando parientes oportunistas atacaban herencias legítimas. El primer caso que acepté fue el de una señora de 70 años cuyos propios hijos estaban tratando de declararla mentalmente incompetente para controlar sus propiedades. La misma táctica que Celeste había intentado usar contra mi abuelo. La victoria fue devastadora para los hijos codiciosos y sentó un precedente legal que protege a los ancianos contra la manipulación familiar fraudulenta en Carolina del Sur. 2 años después del juicio, recibí una llamada que nunca esperé. ¿Sr. Wright? Soy la asistente del gobernador. El gobernador quisiera saber si estaría interesado en ser considerado para un puesto como juez estatal. A los 34 años, me convertí en el juez más joven de la historia de Carolina del Sur. Mi primer caso importante fue exactamente lo que cabría esperar, una disputa por la herencia en la que una mujer alegaba haber sido manipulada por su padre para cambiar el testamento a favor de su hermana menor. Sentado detrás del estrado, con la toga que mi abuelo habría estado orgulloso de ver, escuché una historia familiar de acusaciones de influencia indebida, manipulación de ancianos y derechos familiares descuidados. La diferencia era que ahora estaba del lado de la justicia, con el poder de proteger a las familias verdaderas contra los depredadores oportunistas. La mujer que demandaba a su hermana menor seguía exactamente el mismo patrón que Celeste, años de ausencia seguidos de repentinas reivindicaciones de derechos familiares cuando había dinero en juego. Sra. Davidson, le dije a la demandante, este tribunal examinará cuidadosamente las pruebas de ambas partes. Pero quiero dejar claro desde el principio, la presencia es más importante que la biología. Quien permanece al lado de alguien durante décadas de vida ordinaria establece derechos familiares que no pueden ser revocados por alegaciones de última hora. El caso se resolvió rápidamente cuando las pruebas demostraron que la hermana menor había sido la única que había cuidado de su padre durante los últimos 15 años de su vida, mientras que la demandante solo había mantenido el contacto a través de tarjetas de Navidad anuales. Justicia para la familia que realmente se lo merecía. 3 años después del juicio que cambió mi vida, visité la tumba de mis abuelos en una fría mañana de noviembre. Llevé hibiscos rojos que aún florecen en el jardín que ellos plantaron y el primer ejemplar impreso del libro que estaba escribiendo sobre derecho sucesorio y protección contra el fraude familiar. He protegido lo que construyeron, susurré a las lápidas de mármol. Y ahora estoy construyendo sobre esa base. El libro, Familia Verdadera, protegiendo herencias contra predadores familiares, Familia Verdadera, protegiendo las herencias contra los depredadores familiares, se publicaría al año siguiente por la University of South Carolina Press, convirtiéndose en lectura obligatoria en cursos de derecho familiar en 2 estados. Más importante que cualquier reconocimiento académico, el libro incluía la historia completa de Celeste Wright como caso de estudio, lo que garantizaba que las futuras generaciones de abogados sabrían identificar y combatir exactamente este tipo de depredadores familiares. La semana pasada recibí una carta de la prisión federal donde Celeste cumple una condena de 8 años por fraude interestatal. Me pedía que la visitara, alegando que quería reconciliarse con su hijo y explicar su perspectiva sobre nuestra historia familiar. Guardé la carta en un cajón sin responder. Algunas personas nunca comprenden la diferencia entre las consecuencias y la injusticia. Celeste sigue creyendo que es víctima de las circunstancias, no artífice de sus propias decisiones. Pero sus decisiones tuvieron consecuencias que se extienden mucho más allá de ella. Las 17 familias a las que defraudó a lo largo de los años ahora cuentan con abogados especializados que les ayudan a recuperar lo que perdieron. El fondo legal que creé ya ha procesado 43 casos similares, protegiendo herencias legítimas por un valor total superior a $20 millones. Cada victoria es una validación del principio que me enseñó mi abuelo: la familia se define por quienes permanecen, no por quienes comparten ADN. Durante estos años como juez, he presidido cientos de casos familiares. Divorcios complicados, disputas por la custodia, impugnaciones de testamentos. En cada situación, aplico la misma lógica. Las pruebas de presencia y cuidado superan las alegaciones de derechos biológicos o legales abstractos. Si has seguido esta historia de abandono, manipulación y justicia hasta el final, suscríbete al canal porque historias como esta demuestran que, a veces, el sistema funciona exactamente como debería. Cuando se protege la verdad y la justicia prevalece sobre el oportunismo. La gente me pregunta si siento ira hacia Celeste Wright. La respuesta honesta es que siento gratitud. Sin su abandono,
Nunca habría sido criado por Franklin y June Cole. Nunca habría aprendido los valores que me convirtieron en el hombre y el juez que soy hoy. Nunca habría desarrollado la especialización legal que ahora utilizo para proteger a otras familias contra depredadores como ella. Sin su patético intento de robar una herencia que no merecía, nunca habría descubierto mi verdadera vocación: utilizar el sistema legal para proteger a los vulnerables de los oportunistas. La semana pasada, una familia me envió una foto, 3 generaciones reunidas para el cumpleaños de la matriarca, una señora de 90 años que casi pierde su propiedad a manos de sus codiciosos nietos antes de que nuestra oficina interviniera. La leyenda de la foto decía: gracias por mantener unida a nuestra familia. Esa es la verdadera herencia que me dejó mi abuelo. No 4 millones de dólares, sino la comprensión de que la justicia es un verbo activo, no un concepto abstracto. Celeste Wright intentó destruirme para robar lo que nunca le perteneció por derecho. En cambio, sin darse cuenta, me convirtió en la persona más preparada del mundo para impedir que otros depredadores familiares hicieran a otras familias lo que ella intentó hacer a la mía. La última vez que supe de ella, seguía en una prisión federal, cumpliendo una condena que se prolongará durante los próximos 5 años. ¿Yo? Bueno, acabo de ser confirmado para una segunda década como juez estatal. Y cada mañana, cuando me siento detrás del estrado donde mi abuelo se habría sentido orgulloso de verme, recuerdo que la verdadera familia no la determina quien te abandona. La define quien decide quedarse cuando sería más fácil marcharse.